Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa, a este programa Revelando la Verdad. Bueno, día 3, capítulo 3, existe la salvación. Empezamos el primer capítulo hablando y dando muchas preguntas que vamos a ir respondiendo a medida que vayan pasando estos capítulos, estos programas. En el primer programa vimos si existía una salvación, vimos que sí, con la palabra de Dios llegamos a descubrir que sí. Después descubrimos que Jesús decía que la única manera de acceder a esa salvación era por medio de Él, había que entrar por medio de Él, el acceso al Padre, a su casa que tenía muchas habitaciones, era por medio de Él. Después vimos que esta casa era el reino de Dios y que para acceder al reino de Dios se debía renacer de lo alto. Y nos quedamos así. ¿Cómo renacer de lo alto? Escuchamos a un Jesús que habla de nacer del agua, nacer del espíritu. Dice que la carne es carne, que el espíritu es espíritu. Lo compara con el viento, que el viento sopla, que uno oye su voz. Entonces la última pregunta del capítulo anterior era: ¿hay algún ejemplo en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos muestre cómo es esto de renacer de lo alto? ¿Cómo hago yo para nacer del agua y del espíritu? ¿O me voy a quedar con la respuesta que tenía Nicodemo? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Meterme en la panza de mi mamá? ¿Cómo hago? ¿Cómo logro eso? Bien, entonces, ¿cómo hago para renacer de lo alto? Vamos a ir a la primera respuesta de este tercer capítulo y la vas a encontrar en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículos 13 y versículos 16 y 17, y te lo voy a leer y dice así: Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Un Jesús que viene desde Galilea y encuentra a Juan y se presenta ante Juan. ¿Para qué? Escucha, apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. Punto. Agua. ¿Te acordás del capítulo anterior? Que Jesús dice: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no podrá ver el reino de Dios. ¿Te acordás de eso? Bueno, ¿qué dice esta palabra? Apenas fue bautizado, o sea, Jesús fue bautizado, fue sumergido. Cuando sale del agua, no en el agua, cuando sale del agua, apenas salió del agua, hay que nacer del agua. Cuando nació del agua, en ese momento se abrieron los cielos y vio, ¿te acordás? Que hablaba de que la única manera de ver el reino de Dios era renacer de lo alto. ¿Te acordás de eso? Dice que apenas salió del agua, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Fíjate, dos signos: el agua, nacer del agua, y vio al Espíritu descender como una paloma y posarse sobre él. Y el Espíritu, nacer del agua y nacer del Espíritu. Dos signos que estaban impresos en esta cita que habíamos visto en el capítulo anterior, en donde Jesús le dice a Nicodemo: te aseguro que si no naces del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Esto de renacer de lo alto. Acá estamos viendo cómo renacer de lo alto. Y se oyó una voz del cielo. ¿Recordás esta cita anterior? El viento sopla donde quiere y lo compara con oír su voz.
el agua, el Espíritu, se abren los cielos, se ve al Espíritu de Dios descender como una paloma y se oyó una voz del cielo, reino de Dios. ¿Dónde está? En el cielo, una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Bien, bien, lo descubrimos. ¿Cómo renacer de lo alto? Bautizándose. ¿Cómo hago para nacer otra vez? Decía Nicodemo. Jesús acá lo explica con una acción. Él va y hace lo que después le va a explicar a Nicodemo. Él fue y se bautizó. Y en ese momento nació del agua, nació del Espíritu, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo predilecto, mi Hijo preferido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Bien, o sea que para ver el reino de Dios, me tengo que bautizar. Ahora aparecen nuevas preguntas. ¿Qué pasa con aquellos que no quieren bautizarse? O sea, los que se niegan a bautizarse. Yo tengo amigos que dicen: a mí no me bautizó mi papá ni mi mamá, mi familia no me bautizaron, y yo hoy elijo no bautizarme. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa con aquellos que no quieren bautizarse? O una nueva pregunta: ¿qué pasa con los hijos de todos los protestantes, de todas las sectas evangélicas, en su gran mayoría evangélicas, que son más de 30.000, que dicen que no hay que bautizar a los niños? ¿Qué pasa con esos niños que no están bautizados? La nueva pregunta sería: ¿acaso estos niños pueden acceder al reino de Dios? ¿Acaso los adultos que deciden no bautizarse porque no los bautizó su familia y ellos hoy en su madurez intelectual de razonamiento dicen: no me voy a bautizar? La misma pregunta que para esos niños me la hago y se las hago a ustedes. ¿Acaso esos niños y esos adultos que no están bautizados pueden acceder al reino de Dios? ¿Tiene respuesta esa pregunta? Sí, esa pregunta tiene respuesta. Esta respuesta te la voy a dar en el próximo capítulo de este programa sobre la salvación, revelando la verdad, en tu canal Palabra Santa. Chau.